tardes. Gustavo, ¿cómo estás? IMASEC, ¿no? IMASEC, la actividad mensual de actividad económica. Exacto. Con buenas noticias del último mes de diciembre, ¿no? Claro, o sea, dentro es un panorama menos malo de lo que las expectativas tenían. Perfecto. O que el mercado. De hecho, hoy día el ministro Mario Marcel salió a hablar declaraciones y de alguna manera dijo, ojo, esto está siendo mucho mejor de lo que en algún momento se llegó a pensar. Ya, pero muy bien que me aterrice. Yo ahí, sí, un poquito, porque hay que tener ahí de repente consideración. Pero mira, vamos a revisar justamente las cifras que se entregaron el día de hoy, que el Banco Central entrega, que tiene relación justamente con el mes de diciembre, una caída del 1%. Respecto al mes de diciembre del año 2021. Exacto. Pero claro, lo decíamos, vemos acá el siguiente espacio, la expectativa era mucho más pesimista. Se creía que la caída podía ser entre un menos 1,3 y un menos 2,9. O sea, son muy la diferencia, porque incluso me atrevería a decir que la expectativa estaba más ligada a la caída del 2% que al 1%. Por lo tanto, es bastante bueno que de alguna manera la economía que se está reestructurando, lo ha dicho el ministro Mario Marcel, que está en una especie de ajuste veníamos con años anormales, con un alto consumo, por ejemplo, debido a los retiros de fondos provisionales, ayudas estatales que llevaron a impulsar la economía. De hecho, fue uno de los pilares el comercio en el crecimiento económico que vivimos años anteriores. Vemos acá el siguiente espacio. De todas maneras, el año, esto es de manera preliminar, cierra con un crecimiento de 2,9%. ¿Por qué preliminar? Porque siempre hay ajustes en lo que tiene que ver con estos datos que se entregan mensualmente el Banco Central, y en marzo recién entregan el dato concreto que de alguna manera ya determina cómo cerró el año 2022. Este es un dato más bien preliminar. Vemos el siguiente espacio porque aquí se comienza a ver quizás este momento económico que comenzamos a vivir. En junio teníamos todavía crecimientos de 3,7%, pero ya, por ejemplo, en septiembre comienza la caída con un menos 0,4%, después en octubre un menos 1,2%, y ahí está lo que dice el ministro Mario Marcel, que en algún momento quizás ya pasamos lo peor, que es noviembre, por ejemplo, una caída de menos 2,5%, y ya en diciembre incluso es mejor que los últimos 2 meses. Si lo vemos de ahí, si vemos el vaso medio lleno, como diría el ministro Mario Marcel, es mucho mejor que los meses anteriores que también venían cayendo. Eso sí, el pronóstico para el 2023 lo han dicho varias instituciones, diversas instituciones que se dedican justamente a los ámbitos económicos, hablan de una economía que va a terminar en números rojos, al menos durante el año 2023. De hecho, el Banco Mundial anticipa que Chile y Haití van a ser los únicos países con decrecimiento en este caso, pero al parecer el panorama sería menos terrible de lo que en algún momento se creyó. Revisamos también en la siguiente gráfica cuáles fueron los sectores de la economía que tuvieron principales caídas. La industria manufacturera, una caída del 5%, y el comercio, que quizás ha sido el sector que más ha estado golpeado justamente por este momento económico. También hay que tomar en consideración que veníamos de meses, años, donde la gente tenía mucho más gasto, mucho más consumo, y eso llevó a que se elevaran y fueran datos bastante elevados versus lo que estamos viendo ahora. Y lo de diciembre fue bastante sorpresivo, porque es un mes muy bueno para el comercio, pero no... El llamado mes estrella, como le llaman ellos, y que fue bastante malo justamente. Pero hay sectores que también comienzan a tener números azules. La minería, lo vemos acá, un crecimiento de 1,2%. La minería tiene mucho que ver con el ámbito internacional. Hay mayor normalización en países, por ejemplo, como China, que es uno de nuestros principales socios, y servicios, que también tiene un crecimiento de 2,3%. Lo hablábamos, el ministro Mario Marcel habló justamente el día de hoy, entregó mayores detalles y invitó a ver el vaso medio lleno de lo que está ocurriendo con la economía en nuestro país, y los invito a escuchar. Esto lo que nos indica es que estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Luca quedó atrás. Los grandes riesgos fiscales, ¿cierto? El que el gobierno iba a ser fuertemente presionado a gastar más y a sacrificar la disciplina fiscal, no se dio, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses.
Ahí lo decía el ministro Mario Marcel, perderle el miedo a la economía en medio de, claro, pronósticos que eran más bien pesimistas. Lo decía, el dólar que fue muy volátil durante el año 2022, que llegó a sobrepasar los 1.000 pesos, hoy se encuentra en 790 pesos y por lo tanto, de alguna manera llama a tener más bajando calma. los 800 pesos. Sí, a tener más calma, a ser quizás un poco más optimista. Recordemos que también el Chile terminó con superávit también después de casi una década. Entonces son señales que quizás de alguna manera ayudan a tener mayor confianza en una economía que tiene proyecciones negativas, pero que podrían ser menos negativas de lo que se vio en meses anteriores. Cambiamos de tema, nos vamos a lo que ha ocurrido con un sector que sí que está contento, que tiene que ver con el sector turístico. Claro. Que durante el 2022 se entregaron datos que más de 2 millones de extranjeros ingresaron a nuestro país. Esto es algo así como una recuperación de un 45% si la comparamos con 2019, que fue un año más normal, porque si la comparamos con el 2021 es casi un 971% claro, por sobre lo que ocurrió el 2021. Se generaron ingresos, mira, superior a los 9.000 millones de dólares, lo que obviamente también es muy positivo, y lo mejor es lo que viene acá, que son las proyecciones para este año. Se espera que casi 3,5 millones de turistas extranjeros ingresen a nuestro país. Ya lo hemos visto en enero y febrero, principalmente con los argentinos, que han tenido una presencia importante, y esto sería ya recuperar datos de prepandemia, cifras de prepandemia, bendigo. Así que es bastante importante. Seguimos avanzando porque el INE, estos son datos de la Subsecretaría de Turismo, y el INE también entregó otros datos que tienen que ver con las pernoctaciones. Casi 18 millones de pernoctaciones ocurrieron en el año 2022, lo que representa, lo vemos acá en el siguiente espacio, un alza casi del 50%, muy positivo también para un sector que durante el mes de diciembre hubo 2 regiones que lideraron las preferencias para el turismo. La región metropolitana con un alza de 16% y la región de Valparaíso con un alza de un 9%. Muchos turistas extranjeros vienen acá a la región metropolitana. Uno que es de acá dice, ¿qué tanto puede haber turismo? Hay mucho que hacer también acá en la región metropolitana. Y esto implica también la creación de nuevos empleos, que también lo comentábamos. Lo habíamos hablado el otro día. Es un sector que de alguna manera, de hecho, cuando se entregan las proyecciones, hace algunos meses atrás hablaba de que el único sector que iba a tener números positivos o los mejores iba a ser el sector turístico, que de alguna manera se iba a ir reactivando. Hay sectores como, por ejemplo, la región de Coquimbo, que terminaron en enero con una ocupación del 100%. Entonces, obviamente es bastante positivo. Tenemos declaraciones justamente de la Subsecretaría de Turismo que habló sobre lo que viene para este año 2023 en este sector del turismo. Esperamos que el 2023 sea un año muy positivo para el turismo en Chile. Nuestras proyecciones indican que vamos a recibir alrededor de 3,5 millones de llegadas de turistas extranjeros. Y si comparamos ese número con el año 2022, las cifras de estos visitantes y turistas aumentarían un 71%. Nuestro trabajo en 2023 estará enfocado en consolidar la recuperación del sector.